bien. Esta es la segunda ocasión en la que grabo esto. Espero en esta ocasión salga bien, porque el anterior hubo un caos con el video. Entonces espero no haya nada de eso en este caso. Lo menciono al final de mi video. Si quiero añadir esto lo voy a añadir. Entonces voy a añadirlo probablemente nada más como este hincapié para a mí mismo decirme y también motivarme en el hecho de decir pues pasaron errores y bueno, accidentes. Pero bueno, la idea de este video es una idea que tengo desde hace más de 3 años, algo por el estilo. Y surge por un hecho que ya contaré ahorita en un momento muy breve y muy sencillo, pero en el cual pues me hizo pensar pues que probablemente es algo por el que muchas personas hayan pasado, tanto yo como tú, como quien justamente esté viendo este video. Y se trata del hecho de sentir que perdiste el progreso o que te quedas estancado con algo, y por ello es como que justamente lo que trae hincapié o que lo que trae a pie este tema de dar pasos atrás. Como digo, es algo que probablemente tanto tú como yo pudiste haber experimentado, porque pues en realidad se ve aplicado en muchos aspectos, tanto aspectos de vida, de salud, educativos, en cualquier tipo realmente, inclusive en lecturas, en juegos, en lo que sea. Que en mi caso, al notar estas como recaídas, por decirlo así, evidentemente me llevaban a una desmotivación, porque pensaba, pues estaba en un punto avanzado y ya no estoy ahí, simplemente pues perdí ese progreso o ya no me encuentro en una posición en la que me encontraba anteriormente, pues que significativamente notaba cierto progreso, o pues al menos algo, llegando incluso a plantearme el hecho de haber fracasado. Tema que también es de hecho bastante relevante, pues si lo pensamos, ¿realmente existe el fracaso? O por lo contrario, ¿qué es el fracaso? Aclaro que lo haré un poco de mi perspectiva. Quisiese realmente conocer y profundizar más acerca de perspectivas, inclusive de autores, escritores, filósofos. Ahora mismo no me da el tiempo, porque pues realmente quisiera, pues no sé, pues como digo, todo esto va desde mi perspectiva y que al final sea algo que se pueda discutir en general entre todos, inclusive pues ya sea mencionando autores que hablen de estos temas como el fracaso. Como digo, será desde mi perspectiva, entonces habré de decir qué es y qué ha sido para mí el fracaso. Para mí esta palabra ha tenido muchos significados en mi vida, ya sea por ejemplo como un punto de no retorno, el hecho de meramente haber no logrado algo o no cumplido con cierta meta o objetivo, o incluso el haber perdido en definitiva, lo que llevaba a pensar y categorizarme como un fracasado. Pero pensándolo, el fracaso en realidad no es nada de esto. A lo mejor, en primera instancia, sí que podría ser, pues justamente el no haber cumplido una meta o un objetivo, pero igualmente implica la adquisición de algo más aparte de esa pérdida que a primera vista parece suceder. Pues al final de cuentas, dependiendo de la situación, esencialmente lo que nos llevamos dentro del fracaso es experiencia, es conocimiento. Pues por ejemplo, en caso de ser algo físico nos llevamos fuerza, en caso de ser algo estratégico nos llevamos técnica inclusive, o la misma estrategia. Entonces podemos pensar que el fracaso no es absoluto, y en palabras parecería fácil decir simplemente esto: el fracaso no es absoluto, no fracasaste, no eres un fracasado. Pues pensarlo nada más como que el fracaso no es absoluto, que no es una pérdida definitiva y cosas de este estilo, son difíciles de creer en muchas ocasiones, más cuando pues en la sociedad en la que vivimos o en nuestro contexto actual, lo que se apremia muchas veces es aquello tangible, aquello que se nota, aquello que se puede reconocer y observar, o inclusive ver. Bueno, es lo mismo que observar. Y es esto tangible lo que pues termina justificando los cambios, los aprendizajes o aquello que, pues, esfuerzos que hemos realizado. Inclusive, por ejemplo, pues en las redes sociales, al final lo que se nota mucho, lo que destaca más que nada es esto: las fotos de premios, de reconocimientos, de viajes. Pues obviamente, pues ¿quién va a postear sus fracasos? ¿Quién va a postear cuando le va mal, cuando pierde, cuando no logra aquello que quería? Es difícil de hacerlo, pues al final es algo que pocas veces nos enorgullece. Y con esto tampoco quiero satanizar a las redes sociales diciendo que pues justamente es un lugar donde simplemente se pone lo bueno, porque pues al final tampoco es que sea dañino poner lo bueno, al contrario, si alguien tiene un éxito, un logro, qué padre que pueda compartirlo pues con todos nosotros. Simplemente es el hecho de que pues
nosotros como individuos, cada quien por su cuenta, pues sea capaz de reconocer que así como hay éxitos, hay fracasos. Entonces que pues todo esto que podamos ver en redes sociales, como todo lo bueno, o inclusive habrá quien publique todo lo malo, pues también tiene tanto sus lados buenos como sus lados malos, o sus lados, no por decirlo malos, sino pero pues de altas y bajas, en otras palabras. Pero bueno, habiendo aclarado justamente todo este primer principio acerca del fracaso, hablemos entonces de a qué voy con dar pasos atrás. Porque con esto no voy meramente a continuar una actividad o hacer algo desde el momento en que nos quedamos aquella última vez, sino permitirnos justamente el dar ese retroceso, al menos en avance o progreso, en primer lugar, o a primera vista, y permitirse traspasar esa barrera incluso que nos ponemos a nosotros mismos. No sé si esta idea de dar pasos atrás podría parecer obvia para algunos de ustedes, o inclusive puede haber que haya alguien que no entienda aún hacia qué voy con todo esto. Pues en realidad, al pasar por una situación de ese tipo, en las que justamente hablaba, perdíamos el progreso o nos quedamos estancados, evidentemente hay sensaciones de derrota, como sensaciones de frustración principalmente, pues es pensar todo este tiempo que perdí, todo este tiempo que he dedicado, todo el esfuerzo, pues no se está viendo recompensado o no se está viendo pues de alguna manera como un progreso, llegando incluso a pensar sobre qué ineficientes estamos siendo o si realmente estamos haciendo las cosas bien. Por lo que para entender entonces a qué voy con esto de dar paso atrás, quisiera ejemplificarlo con este ejemplo que hablaba al principio, un tanto burdo y sencillo realmente, tampoco es muy complejo ni es un hecho muy trascendente, pero fue el que me motivó a pensar esto y a llegar a esta conclusión. Bueno, esto ocurrió justamente hace 3 años, lo voy a simplificar en pocas palabras, y es el hecho de que pues, yo hago ejercicio cada vacaciones. Lo que pasó fue que en mis vacaciones de verano, pues yo no sentía que el mismo progreso que tenía en mis vacaciones de invierno, porque pues en esta época hago más ejercicio tipo físico, porque pues durante el periodo de clases hago menos por cuestiones de tiempo. Entonces yo sentía que pues no podía hacer los mismos ejercicios, las mismas repeticiones, las mismas series, y sí me pegó muy gacho, porque yo pensé, qué rollo, yo debo de poder, pues literalmente la última vez hacía lo mismo, como no puedo continuar, y me estanqué tanto que me frustré con todo ello, que pues literal por 1 o 2 semanas no hice ejercicio, o sea literal me la pasé muy como envuelto en mis propios pensamientos principalmente, al punto en que ni siquiera inicié en este progreso, continué principalmente. Pero ya fue que después de pensarlo y reflexionarlo conmigo mismo, pues llegué conmigo mismo a la conclusión de que debía retroceder un poco, o al menos bajar mi nivel en ese sentido, porque pues si intentaba seguir como estaba antes, o me iba a lastimar, o pues justamente no iba a avanzar porque no podía, y pues por ende lo mejor y lo adecuado era mejor seguir con menos progreso, porque pues pasaba esto de que sentía que hacía menos, entonces me frustraba y ya no quería hacerlo. Al día siguiente pues lo mismo, porque sentía que ya no podía y que ya no iba a poder en general. Pero pues por lo mismo de frustrarme conmigo mismo, terminé perdiendo tiempo. O sea, terminé por aplazándolo 2 semanas, y fue que pasó eso. Por ende, es que pensándolo y reflexionándolo, como que llegué a esta conclusión de que, bueno, pues está bien retroceder en ese sentido o devolverse un poco. Porque justamente retroceder no implica volver a ceros, todo lo contrario, implica volver a otra posición en la que tenemos otro conocimiento, otra perspectiva. Hablemoslo inclusive en un caso mucho más sencillo. Por ejemplo, las mismas palabras, dar pasos atrás. Imaginémoslo en una cornisa en la que tienes que dar un salto de un extremo a otro y que por ello pues tienes que tomar cierta distancia. Inicialmente te ves desde la orilla, qué distancia tienes que saltar y todo ello, y ya habiendo conocido eso, tomas tu carrera para poder completar el salto. Justamente dar pasos atrás para poder tomar esta carrera, para nada es un retroceso, todo lo contrario, porque ya tuviste los conocimientos para poder saber que retroceder un poco es esencial para poder terminar todo esto. Entonces, pues es justamente a lo que voy con ello. Y pues con lo que quisiera concluir, que al final, hasta qué punto retroceder
es realmente estar retrocediendo, porque en ese sentido retroceder es todo lo contrario. Retroceder es entonces seguir avanzando, porque si lo pensamos, podemos retroceder, podemos realmente eliminar ese conocimiento de la primera experiencia para entonces realmente o empezar nada. Pues no, o sea, y como el tiempo no se puede retroceder ni se puede cambiar, es lo mismo con esto, que realmente no hay un retroceso, al contrario, es un avanzar, pero con esto mismo que mencionaba al principio, bueno, que mencionaba durante todo este video, que al final es avanzar desde otro punto, otra perspectiva, y a lo mejor estado, a lo mejor no físicamente, pero sí que de manera psíquica. Claro, habrá situaciones en las que esto se vea como una excepción, ya sean casos o situaciones en las que hay alguna cuestión como pérdida de memoria o amnesia, pero pues en esta ocasión lo quise hablar más desde la cotidianidad de cada uno, desde el vivir del día a día de nosotros, porque como lo mencionaba, es algo que se puede ver reflejado en muchos aspectos, temas como salud, temas como inclusive libros o estudios, conocimientos, inclusive la vida amorosa en las que uno pensamos, bueno, pedir progreso a lo mejor en cuestiones como, yo qué sé, en cómo llevar una relación o inclusive cómo llevarse conmigo mismo, consigo mismo. Y por ende, si quisiera escuchar sus perspectivas, sus opiniones ante todo esto, tanto cómo lo han vivido ustedes, cómo han experimentado situaciones en las que se dan cuenta que pues a lo mejor tienen que retroceder un poco, ustedes de qué manera han vivido estas cuestiones y pues por ejemplo cómo han lidiado con ello. No sé si ustedes lo llegaron a ver como un fracaso o inclusive lo ven como una manera más amplia todo ello. Pensar qué es el fracaso para cada uno, porque pues al menos se trata de más de una definición propia de lo que he pensado y a lo mejor he leído un poco de perspectivas y todo, he escuchado también y pues también habrá una perspectiva para cada uno de ustedes, porque me encantaría conocer y discutir todo esto. Al final pues mi idea con todo ello es que cada quien pueda llevar una parte de cada uno en estos pensamientos, estas ideas y pues evidentemente yo también quisiera discutir esto con alguien que esté ahí dispuesto a charlarlo, platicarlo en comentarios inclusive. Entonces adelante, estoy dispuesto a platicarlo y dialogarlo, o simplemente que se queden con algo de lo mío y pues en algún momento hacer otro video o una ocasión yo voy a quedarme con algo de ustedes o con algo de cada uno, de conocimiento o experiencia, o ya será lo que tengan que hacer.